¿Hasta dónde puede llegar el poder cuando lo impensable se vuelve ley y lo prohibido se convierte en deber? La historia antigua está plagada de personajes oscuros, reyes que mataban a sus hermanos por un trono, emperadores que se bañaban en sangre por juventud, y reinas que utilizaban el veneno como perfume habitual. Pero hay historias tan retorcidas, tan desconcertantes, que incluso hoy, miles de años después, siguen produciendo escalofríos. Esta es una de ellas. Hoy hablaremos de Arsinoe II de Egipto, una mujer nacida en cuna de oro, destinada desde su primer llanto a formar parte de un linaje tan poderoso como maldito. Una reina que fue obligada a casarse con su propio padre, violada bajo la excusa de preservar la sangre real, y que más tarde desafió todas las normas casándose con otro miembro de su familia, su hermano. Arsinoe II no es un nombre que aparezca en los libros escolares. Su historia ha sido cubierta por la arena del desierto, barrida por siglos de propaganda faraónica y camuflada en mitos divinizados. Pero lo que realmente vivió esta mujer, lo que soportó y luego perpetró, forma parte de uno de los capítulos más perturbadores del Egipto helenístico. Antes de convertirse en símbolo de culto, antes de que su rostro apareciera en templos al lado de los dioses, Arsinoe fue una niña nacida del incesto, hija de Ptolomeo I, uno de los generales más cercanos de Alejandro Magno, y de Berenice I, su tercera esposa. Desde su nacimiento, Arsinoe llevaba sobre sus hombros la carga de una dinastía que mezclaba la ambición griega con los rituales egipcios más antiguos y brutales. Los Ptolomeos eran conocidos por una sola regla: mantener la sangre pura. No importaba el precio: padres con hijas, madres con hijos, hermanos con hermanas. Si eras parte del linaje, el amor no tenía cabida porque el poder lo devoraba todo. Desde muy pequeña, Arsinoe fue educada en artes, filosofía y estrategia política. No era una princesa de adorno. Era una pieza en el tablero de ajedrez del poder. Y esa pieza pronto sería movida hacia uno de los sacrificios más atroces: convertirse en el objeto de deseo de su propio padre. Hay registros que insinúan que Ptolomeo I no solo preparaba a Arsinoe para el trono, sino también para compartir su lecho. Las fuentes antiguas no lo gritan, pero lo susurran con fuerza. Los historiadores modernos, revisando escritos fragmentarios y contextos políticos, han reconstruido lo impensable. Arsinoe fue entregada a su padre en matrimonio ritual, no como una hija, sino como una consorte sagrada, al estilo de las antiguas diosas egipcias que se unían a sus padres para engendrar reyes. Pero este crimen, lejos de ser el fin de sus desgracias, fue solo el inicio. Años después, ya adulta, Arsinoe fue casada con Lisímaco, un viejo general tracio que gobernaba Tracia y Macedonia. El matrimonio fue una jugada política, como todas las decisiones en su vida. Pero en la sombra, Arsinoe maquinaba. No era solo una víctima del sistema, también había aprendido a jugarlo. Con Lisímaco tuvo varios hijos, pero pronto se vio envuelta en una conspiración por el poder. Cuando su marido fue asesinado, algunos dicen con su implicación directa, Arsinoe huyó con sus hijos y buscó refugio en Egipto. Allí encontró a su hermano Ptolomeo II, y juntos escribieron el capítulo más controvertido de su historia. Arsinoe se casó con su hermano, oficialmente, públicamente. Fue la primera reina egipcia en más de 1000 años en aparecer con su esposo hermano en documentos oficiales, monedas, estatuas, decretos. Una unión incestuosa, justificada como una repetición del mito de Isis y Osiris. Lo divino para ocultar lo monstruoso. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por poder? ¿Por venganza? ¿O porque ya no conocía otra forma de amar que la impuesta por el abuso? Aquí no estamos hablando de una víctima pasiva. Arsinoe supo usar su trauma como herramienta. Se convirtió en una figura temida, reverenciada, capaz de eliminar a cualquier rival, incluso a sus propios hijos si era necesario.
el ascenso al poder de Arsínoe II no fue una simple escalada entre linajes. Fue un camino bañado en tabú, lleno de traición, manipulación y muerte disfrazada de ritual. Y justo cuando parecía haber alcanzado la cima junto a su hermano esposo, nuevos enemigos surgieron desde dentro y fuera de Egipto. Intrigas palaciegas, asesinatos silenciosos, desapariciones convenientes. Todo formaba parte del nuevo reinado. Uno en el que Arsínoe no era solo reina, era estratega, diosa viviente y sombra mortal. Pero todo tiene un precio, y los actos atroces de Arsínoe no tardarían en desatar consecuencias tan grandes como los templos que mandó construir. Para entender cómo Arsínoe II llegó al poder, hay que mirar el mundo caótico en el que nació. No era solo una princesa entre muchas, era parte del linaje ptolemaico, una dinastía fundada por Ptolomeo I Sóter, uno de los generales más ambiciosos de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió en el 323 a.C., sin dejar un heredero claro, su imperio se desmoronó como un cristal estallado. Los generales, conocidos como los diádocos, comenzaron una brutal lucha por el control del vasto imperio macedonio, que iba desde Grecia hasta la India. Ptolomeo, el padre de Arsínoe, se quedó con Egipto, quizás el trozo más valioso del pastel. Desde Alejandría, creó un reino helenístico que mezclaba la sofisticación griega con la teocracia egipcia. Pero mantener ese reino no fue fácil. Había guerras constantes con otros diádocos, rebeliones internas y, sobre todo, la presión de conservar la legitimidad ante un pueblo que adoraba a los faraones como dioses vivientes. Fue en este hervidero de ambiciones y guerras donde nació Arsínoe II, hacia el año 316 a.C. Desde su infancia, su destino fue moldeado por decisiones estratégicas, no por deseos personales. Cada enseñanza que recibía, cada palabra que se le permitía pronunciar, formaba parte de un guión trazado por hombres obsesionados con el poder absoluto. Cuando Arsínoe aún era una adolescente, su padre comenzó a construir para ella una carrera política. Su primera gran jugada fue el matrimonio con Lisímaco, rey de Tracia, Macedonia y parte de Asia Menor. Él era un veterano de las guerras de los diádocos, un hombre mayor, despiadado y en la cúspide de su poder. Pero necesitaba consolidar su posición, y una alianza con Egipto era perfecta. Arsínoe, apenas en su adolescencia, fue enviada como un sacrificio diplomático. Durante su matrimonio con Lisímaco, Arsínoe dio a luz a varios hijos, pero también comenzó a tejer su propia red de influencia. Observaba, escuchaba, aprendía. Comprendió que el mundo de los hombres poderosos no se sostenía solo con espadas, sino también con venenos, rumores y alianzas encubiertas. Se convirtió en una reina consorte, sí, pero una que no se conformaba con bordar tapices. Pero la situación en el reino de Lisímaco comenzó a deteriorarse. Uno de sus otros hijos, Agatocles, fruto de una relación anterior, se convirtió en un obstáculo para Arsínoe, ya que era el heredero preferido del rey. Fuentes antiguas aseguran que Arsínoe conspiró en secreto para deshacerse de él. Y lo logró. Agatocles fue acusado de traición y ejecutado. Aunque no hay pruebas directas de su implicación, muchos señalan a Arsínoe como la mente detrás de esa purga. La muerte de Agatocles desató una cadena de venganza. Su esposa huyó a Asia Menor, buscando la ayuda de Seleuco I, otro de los diádocos y enemigo declarado de Lisímaco. No pasó mucho tiempo antes de que Seleuco marchara contra Lisímaco, lo derrotara en batalla y lo matara. Viuda y vulnerable, Arsínoe huyó con sus hijos a Casandrea, una ciudad fortificada, pero allí las traiciones se multiplicaron. Se casó con su medio hermano Ptolomeo Serauno, quien había llegado también huyendo del caos político en Egipto. Este matrimonio, en teoría, debía protegerla, pero la historia volvió a repetirse con una crueldad aún mayor. Ptolomeo Serauno, una vez casado con Arsínoe, asesinó a sus hijos, uno por uno.
Los mató para eliminar a cualquier posible heredero rival, consolidar su posición y quitarse de encima a los vástagos de Lisímaco. Arsinoe sobrevivió, pero con el alma rota y el corazón endurecido por el fuego. Ella no volvió a cometer el error de confiar. Abandonó Macedonia y regresó a Egipto, su tierra natal, donde su hermano menor, Ptolomeo II Filadelfo, acababa de ascender al trono tras la muerte de su padre. En Egipto encontró una tierra aún convulsa. Aunque su hermano era un rey culto y amante de las artes, el poder seguía siendo inestable. Las alianzas eran frágiles, las conspiraciones comunes, y el control del trono no era garantía de nada. Fue entonces cuando Arsinoe ejecutó su movimiento más audaz. No quería repetir errores. Esta vez no buscaría la protección de un hombre. Esta vez, ella misma sería la fuerza detrás del trono, o más aún, sobre el trono. Convenció a su hermano de casarse con ella. El matrimonio fue celebrado con todo el ritual egipcio, justificándose como una repetición sagrada del mito de Isis y Osiris. Pero no se trataba de religión. Era una estrategia, una fusión de poder absoluto. Ella se convirtió en reina de Egipto no solo por sangre, sino por alianza directa con el rey. Una reina consorte, sí, pero también su igual, su aliada más peligrosa, su sombra omnipresente. Así llegó al poder Arsinoe II. A través de matrimonios forzados, traiciones sangrientas, asesinatos familiares y un regreso calculado a una patria donde el incesto ya no era un tabú, sino una herramienta de legitimación divina. Pero su reinado estaba lejos de ser pacífico, porque ahora que tenía el poder, lo defendería con uñas, dientes y muerte. En el trono de Egipto, Arsinoe II no tardó en mostrar su verdadero rostro. Ya no era la joven enviada a casarse con un anciano, ni la viuda que huía con sus hijos. Ahora era reina, sí, pero también era estratega, verduga silenciosa, arquitecta de su propio imperio. El primer acto atroz que marca su reinado como cosoberana junto a su hermano y esposo Ptolomeo II Filadelfo fue la eliminación sistemática de todos aquellos que pudieran representar una amenaza a su nuevo orden. Su regreso a Egipto había sido cuidadosamente planeado, pero el país estaba plagado de figuras que aún recordaban su pasado turbulento. Sirvientes del antiguo régimen, generales leales a Lisímaco, sacerdotes que murmuraban en los pasillos de los templos, y cortesanos que no aprobaban la unión incestuosa. Arsinoe sabía que el veneno era más eficaz que el juicio. En los meses siguientes a su matrimonio con Ptolomeo II, una oleada de muertes silenciosas comenzó a recorrer Alejandría. Hombres de alto rango morían en sus camas sin señales de lucha. Sirvientas desaparecían sin dejar rastro. Documentos eran quemados. Registros alterados. La historia estaba siendo reescrita, y ella misma dictaba las palabras. Pero quizás el acto más simbólico de su poder fue lo que hizo con la esposa anterior de su hermano. Antes de su matrimonio con Arsinoe, Ptolomeo II estaba casado con una noble llamada Arsinoe Primna. Sí, otra mujer con el mismo nombre, lo cual hace aún más inquietante la maniobra. Arsinoe II convenció a su hermano de que Arsinoe Primo estaba conspirando contra él. La acusación: traición. En lugar de ejecutarla en público, lo cual podría haber causado revueltas entre quienes aún simpatizaban con ella, Arsinoe II ideó algo más retorcido: destierro. Arsinoe Primpri fue enviada a Coptos, en el Alto Egipto, lejos de Alejandría, aislada, silenciada, separada de sus hijos. Su figura fue borrada de las inscripciones oficiales y su existencia fue reducida a un susurro. Arsinoe II la reemplazó como reina y madre simbólica de Egipto, sin haber parido jamás un heredero. Pero eso no le importaba, porque ya no necesitaba hijos para consolidar su linaje. Ella era el linaje. En paralelo, comenzó una intensa campaña de propaganda. Bajo su influencia, Ptolomeo II se convirtió en Filadelfo, que significa literalmente el que ama a su hermana.
Los templos empezaron a tallar en piedra escenas de ambos como deidades vivientes, como Isis y Osiris. Sus cuerpos unidos eran la promesa de fertilidad y eternidad. Pero no había ternura en esa unión. Era una relación simbiótica, forzada por el poder, donde cada gesto estaba cargado de manipulación. La figura de Arsínoe II fue elevada a un nivel casi divino. Se le construyeron templos, se le rindió culto como a una diosa viviente, y su imagen apareció en monedas al mismo nivel que la del faraón. Este nivel de autoglorificación era inaudito incluso para los estándares egipcios, que ya estaban acostumbrados a divinizar a sus gobernantes. Pero Arsínoe fue más allá. Impuso su presencia en cada rincón del reino, como si su existencia fuera la única garantía de estabilidad. Y mientras tanto, tras los muros del palacio, se desarrollaban otras atrocidades más íntimas. La relación con su hermano no era un matrimonio en el sentido emocional. Era una unión estratégica que le permitía ejercer el poder sin restricciones. Aunque Ptolomeo II tenía la corona, todos sabían que era ella quien dirigía los hilos del reino. Se decía en susurros que los ministros temían más la ira de Arsínoe que la del faraón. Hubo también rumores de sacrificios rituales secretos, actos oscuros que buscaban reforzar la conexión divina de la pareja real. Si bien no hay pruebas concluyentes, las inscripciones fragmentadas encontradas en templos alejados de la capital hablan de rituales nocturnos donde se pedía sangre como ofrenda. No era raro que los faraones recurrieran a prácticas místicas, pero en el caso de Arsínoe, se percibía una obsesión con trascender la humanidad, con convertirse en algo más que una simple mortal. Como si su historia de sufrimiento, traición y sangre la hubiera convencido de que su destino era ser temida, no amada. Este poder absoluto, sin frenos ni contrapesos, la llevó a actuar como juez, verdugo y diosa. Egipto se convirtió en su escenario, y cada acto brutal era una escena más en su teatro del dominio. Y aún no hemos hablado de su papel en la política exterior, porque Arsínoe no solo miraba dentro de sus fronteras, también tejía estrategias de guerra, alianzas y manipulación a escala internacional. Ella era el cerebro detrás de las grandes decisiones de Egipto, incluida una guerra sangrienta contra la región del Levante. Pero eso, las intrigas más allá del Nilo, la sangre derramada en el extranjero y los pactos sellados con acero, marcarán la siguiente etapa de su reinado, la expansión y su lado más despiadado como estratega militar, porque el trono no era suficiente para ella. Quería que el mundo entero recordara su nombre, aunque fuera con miedo. La sangre no se detuvo en las puertas del palacio. Arsínoe II, ya consolidada como cosoberana de Egipto, dirigió su mirada más allá del Nilo. Si sus enemigos dentro del reino habían sido silenciados, los que quedaban fuera debían ser aplastados, y lo hizo sin pestañear. Uno de sus actos más sombríos fue su influencia decisiva en la Primera Guerra Siria. Esta guerra, aparentemente una disputa territorial entre los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria, se convirtió en un baño de sangre que dejó cicatrices por generaciones. Arsínoe, detrás de las cortinas del trono, fue una estratega despiadada. No peleó en los campos de batalla, pero sus órdenes viajaban con los generales egipcios, y sus mapas delineaban las rutas de la conquista. Fue ella quien convenció a Ptolomeo II de que el momento era perfecto para atacar. Siria estaba debilitada tras conflictos internos, y ella conocía perfectamente las tensiones entre los herederos seleucidas. Había espiado durante años, recolectado información de embajadores, chantajeado a nobles extranjeros y corrompido a emisarios del enemigo. La guerra era una apuesta segura, pero en realidad, más que territorio, lo que Arsínoe quería era venganza, porque Siria había sido el lugar donde su madre, Berenice I, fue humillada décadas atrás, y Arsínoe jamás olvidaba. Durante la campaña, las tropas egipcias cometieron atrocidades que resonaron en los anales del Levante. Pueblos enteros fueron incendiados, templos saqueados,
mujeres y niños esclavizados y enviados a Alejandría como trofeos de guerra. Los generales actuaban con una violencia exacerbada, como si buscaran impresionar a una reina lejana que los observaba desde las sombras, y lo lograban. Cada ciudad caída era una victoria personal para Arsínoe, quien celebraba en sus palacios con fastuosas ceremonias, elevando su imagen como diosa guerrera. Uno de los casos más espeluznantes fue el sitio de la ciudad portuaria de Dor. Las crónicas posteriores, aunque fragmentadas, relatan cómo los soldados egipcios, tras tomar la ciudad, ejecutaron públicamente a todos los sacerdotes locales, quemaron su templo principal y dejaron los cuerpos expuestos como advertencia. Los sobrevivientes fueron marcados con hierros calientes, llevaban la A de Arsínoe en el pecho, como símbolo de su derrota. Este nivel de brutalidad no era casual, era una marca personal. Ella no solo quería vencer, quería que su nombre quedara grabado en la piel del enemigo, pero incluso al interior del propio ejército, Arsínoe sembró el miedo. General tras general que osaba cuestionar las decisiones estratégicas, acababa degradado, humillado o envenenado en campañas lejanas. Uno de los casos más sonados fue el del comandante Temistio, que fue decapitado tras una reunión con emisarios seleucidas. Se dijo que había intentado negociar la paz. Para Arsínoe, eso era traición. La guerra no era negociable, era su cruzada. Y si esto fuera poco, su influencia no se limitó al campo militar. En su hambre por consolidar su imagen como mujer todopoderosa, impuso una reforma religiosa sutil pero impactante. Eliminó o subordinó de forma sistemática los cultos locales que no reconocían su divinidad. En regiones alejadas de Alejandría, como Tebas y Abidos, los sacerdotes que se rehusaban a celebrar los ritos en su nombre eran destituidos. En algunos casos, desaparecían. Las efigies tradicionales fueron reemplazadas por su imagen, adornada con la doble corona del Alto y Bajo Egipto, con símbolos que antes eran reservados solo para dioses antiguos como Hathor o Neftis. Arsínoe se estaba convirtiendo no solo en reina, sino en la encarnación de la diosa viva. Uno de los aspectos más perturbadores de su mandato fue la forma en que impuso su culto. En templos como el de Filé y Dendera, se encontraron inscripciones donde se forzaba a los devotos a realizar sacrificios en su honor antes de poder acercarse a los dioses tradicionales. La estructura del poder espiritual estaba siendo remodelada con su figura en el centro. No era simplemente adorada, era exigida. Pero toda esta maquinaria de poder no era sostenible sin un sistema de vigilancia. Arsínoe instituyó una red de informantes, una suerte de protoservicio secreto, que espiaba a los nobles, a los sacerdotes, incluso a los ciudadanos comunes. Se alentaba a la denuncia. Si alguien hablaba mal de la reina, incluso en los mercados, podía terminar en los calabozos de Alejandría. El miedo era la moneda del reino, y Arsínoe, su banquera. Durante las celebraciones religiosas más importantes, como el Festival de Opet o el Año Nuevo egipcio, la reina solía desfilar entre el pueblo no con humildad, sino con un despliegue calculado de lujo, poder y amenaza. Sus túnicas estaban bordadas con escenas de guerras. Sus collares de oro llevaban piedras robadas de los templos enemigos. No era un desfile, era una advertencia viva. A medida que su culto crecía y sus enemigos caían uno a uno, Arsínoe no mostraba señales de compasión ni redención. Su poder ya no era solo real, era simbólico. Se había colocado por encima de cualquier norma, incluso las que regían a los faraones. El incesto, el asesinato, la manipulación religiosa y la guerra brutal eran ahora los pilares de su reinado. Pero aún queda una última parte de sus actos atroces, quizás la más perversa, su legado biológico. Porque Arsínoe II no necesitó tener más hijos para ensuciar generaciones futuras. Lo hizo de otra manera. El último y más perverso acto de Arsínoe II no se escribió con espada ni decreto. Se esculpió en la sangre.
porque si su matrimonio incestuoso con su padre había sido una aberración, lo que vino después selló el destino de Egipto. Arsinoe convirtió el incesto en una política dinástica, y su ejemplo contaminó la línea de sangre tolemaica con una enfermedad que no se ve, pero que se siente en cada rincón de la historia: la locura hereditaria. Tras su unión con su hermano Ptolomeo II, se impuso una práctica que marcaría a toda la dinastía: los matrimonios entre hermanos como regla, no excepción. Arsinoe no solo aceptó este acto, sino que lo legitimó con una estrategia magistral. Reinventó la tradición divina. Se proclamó Thea Filadelfos, es decir, la diosa que ama a su hermano, una jugada que enmarcaba el incesto dentro del lenguaje sagrado. Ella y su hermano eran Osiris e Isis reencarnados, y quien osara cuestionarlo estaba enfrentando no a una reina, sino a una diosa. Ese concepto, que comenzó como una aberración personal, se transformó en ley dinástica, y sus consecuencias fueron nefastas. Las generaciones siguientes nacieron con los estragos del deterioro genético: epilepsia, psicosis, paranoia aguda, tendencias violentas y una escalada de crímenes dentro del mismo palacio. El legado más oscuro de Arsínoe no fue una guerra ni una masacre puntual, sino la semilla de una dinastía que se devoró a sí misma. Basta mirar a sus descendientes para entenderlo. Ptolomeo IV, su sobrino nieto, mató a su propia madre y a su hermano para asegurarse el trono. Ptolomeo Eitzo asesinó a su hijo y lo mandó a despedazar. Y por supuesto, la figura más conocida de la dinastía, Cleopatra Sebno, fue fruto de generaciones de incesto que la llevaron a una vida marcada por alianzas desesperadas, suicidios, traiciones y muertes prematuras. Cada uno de esos nombres lleva en sus venas el veneno de Arsinoe. Pero su influencia no acabó en los genes. Su culto sobrevivió incluso después de su muerte. Templos dedicados a Arsinoe se levantaron en varias regiones del reino, muchos financiados por expolio y trabajo forzado. Se la adoraba como diosa de la navegación, de la fertilidad, de la guerra. Su imagen adornaba monedas y murales, pero siempre con ese brillo helado en la mirada, ese gesto de quien ha desafiado lo natural y ha salido impune, al menos por un tiempo. Incluso las mujeres nobles que vinieron después fueron forzadas a replicar su imagen. Se esperaba que fueran hermanas esposas, madres de reyes, figuras sagradas intocables. Muchas de ellas murieron en silencio, sin opción, repitiendo el ciclo que Arsínoe fundó. Las pocas que intentaron romper con ese destino acabaron exiliadas o ejecutadas. Y mientras tanto, Egipto se sumía poco a poco en la decadencia. Lo que alguna vez fue un imperio próspero, un faro de conocimiento y cultura, se transformó en una corte plagada de intrigas, purgas, matrimonios endogámicos, pactos sangrientos y gobernantes fuera de control. Desde las cámaras del palacio en Alejandría hasta los mercados del Alto Egipto, la palabra reina ya no evocaba respeto, evocaba miedo. Pero Arsínoe no solo dejó ruinas y cadáveres, dejó algo más temible, una narrativa. En los registros que sobreviven, su historia se cuenta de manera ambigua. Algunos textos antiguos la ensalzan como protectora del pueblo, patrona de los navegantes, mecenas del arte. Otros, en cambio, la retratan como una manipuladora sin alma, una mujer que destruyó los valores de su reino desde adentro, disfrazando el crimen con ropajes divinos. Y es precisamente esa dualidad lo que la hace tan fascinante y al mismo tiempo tan aterradora. Porque Arsínoe II no necesitó levantar el puñal con sus propias manos. Bastó con que lo hicieran otros, convencidos de que estaban sirviendo a una diosa. Su poder no fue solo político, sino psicológico. Rompió la noción misma de lo que está bien o mal, y dejó una nación entera atrapada en una lógica perversa donde matar a un hermano no era un pecado, sino un deber sagrado. Al final de su vida, cuando su salud comenzó a deteriorarse, Arsínoe se retiró del ojo público. Pero incluso en la sombra, su culto siguió creciendo.
Su rostro, esculpido en piedra, fue colocado en barcos, altares y murallas. Su historia fue inmortalizada no como advertencia, sino como ejemplo. Y así, incluso muerta, siguió gobernando. ¿Puede una persona cambiar el destino de un imperio? En el caso de Arsínoe II, la respuesta es sí, no con amor, no con justicia, sino con una visión retorcida de poder que convirtió el incesto, la muerte y la manipulación en cimientos del reino. Y así, llegamos al borde del precipicio. El reinado de Arsínoe II dejó una marca imborrable en la historia de Egipto. Aunque en vida fue venerada como una diosa, las consecuencias de sus actos se manifestaron como una maldición a largo plazo. Su instauración del incesto como ley dinástica provocó una cadena de desequilibrios mentales, enfermedades hereditarias y asesinatos dentro de la familia real. Lo que ella presentó como una unión sagrada entre hermanos se convirtió, con los años, en un círculo vicioso de traiciones, paranoia y sangre derramada entre parientes. Bajo su influencia, Ptolomeo II consolidó el poder, pero Egipto comenzó a fracturarse internamente. La población se distanció emocionalmente de sus gobernantes, percibiéndolos como entidades ajenas, divinizadas y peligrosas. La política se volvió un teatro de máscaras, en el que el crimen se disfrazaba de tradición. Cuando Arsínoe murió, fue divinizada oficialmente. Su imagen fue adorada en templos, sus hazañas glorificadas. Pero con el tiempo, el culto a su figura se apagó lentamente. La dinastía que ella ayudó a moldear cayó en desgracia. Y mientras el Imperio Romano se acercaba, la otrora poderosa casa de los Lágidas no era más que una sombra de sí misma. Lo que comenzó como una estrategia para perpetuar el poder, terminó acelerando la caída. La historia de Arsínoe II es, en esencia, una tragedia disfrazada de divinidad. Su ascenso al poder, su alianza incestuosa con su padre y luego con su hermano, y su transformación en una figura sagrada, no fueron simples anomalías históricas. Fueron las piezas de una maquinaria cuidadosamente diseñada para controlar, manipular y reinar sin oposición. Pero lo que comenzó como una estrategia calculada para solidificar su poder personal, terminó sembrando la destrucción de toda una dinastía. Arsínoe no necesitó ser una asesina para manchar sus manos de sangre. Bastó con modificar el tejido moral de su época. Redefinió lo sagrado, trastocó la noción de lo familiar y convirtió la corrupción de la sangre en un símbolo de legitimidad. Su legado sobrevivió no por sus méritos políticos o sus campañas militares, sino porque alteró la psique de una nación entera, y las consecuencias de su visión se arrastraron durante siglos, culminando en un linaje enfermo, perseguido por la paranoia, el asesinato y la decadencia. ¿Fue Arsínoe una víctima de su tiempo? ¿O fue la arquitecta de su propia leyenda oscura? Quizá la pregunta más inquietante no sea por qué hizo lo que hizo, sino cómo una mujer logró que toda una sociedad aceptara lo inaceptable y lo adorara. ¿Hasta qué punto puede una figura de poder distorsionar la realidad colectiva? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, no todas las diosas traen bendiciones. Algunas, como Arsínoe II, solo dejan un reino maldito como ofrenda al olvido.